tardes o noches. Yo soy Fernando y soy alcohólico drogadicto. Nuevamente en otro video más con motivo de el 20 aniversario de nuestro movimiento Grupo Nueva Creación. Este es otro capítulo más de Crónicas de Gratitud. El día de hoy nos transportamos hasta Puebla, Puebla Centro, para grabar aquí en este lugar, en este grupo. Hoy tenemos una persona que fue de las iniciadoras de este lugar, pero voy a dejar que mi compañera se presente. Dale. Hola a todos, igual buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Viena y soy alcohólica. Hola, Viena. ¿Cómo estás, Viena? Bien, ¿Bien? bien, Ok, bien. va. Fíjate que vos hace rato veníamos platicando del tiempo que tienes en el grupo y cómo fue que llegaste. Y estábamos así en ese tipo de dudas. Pero primero de cuenta queremos saber mucho de Viena. ¿Qué pedo? ¿Qué llegó? ¿Quiénes son sus papás? ¿En qué trabajaron? Si todavía viven o no, ¿qué pedo? Claro, bueno, mis papás, ellos son maestros Ajá. y sí, afortunadamente todavía viven Sí. los dos. Justo ahorita acabo de regresar, estuve unos días con mi papá. Ujú, Él vive en Guerrero y pues bueno, mi mamá vive aquí en Puebla conmigo. ujú. Ujú. Tu papá es de allá de Guerrero. Sí, ambos son de Guerrero, bueno, incluyéndome a mí, pues somos de Guerrero los O sea, tres. antes tú te criaste allá de niña o cómo está el pedo. Así es. No manches. Yo viví en Guerrero hasta los 17 años, que fue Antes, que antes, llegué. antes de eso. Sí, ¿cómo fue toda esa juventud estando allá en Guerrero? ¿Jugabas, no jugabas? ¿Tienes más hermanos? ¿Cómo está ese pedo? Oh, pues yo vivo en Guerrero y mis papás trabajaban en comunidades muy lejanas como la ciudad. Entonces yo recuerdo siempre mi infancia pues fue en pueblos, ¿no? Como con ellos, siempre mi papá y mi mamá, ¿no? Siempre los tres. Y de repente recuerdo como muy aislados, ¿no? Esta onda de jugar con los niños pues solamente la tenía prácticamente pues en el horario de la escuela, o sea, una vez terminada la escuela era completamente pues estar sola con mi mamá porque mi papá trabajaba, recuerdo siempre como un poquito más lejos. Y si querías, o sea, esta parte que tenemos, ¿no? De jugar con el vecino y todas esas cosas, pues no las teníamos porque eh, pues un vecino que yo tuviera era literal hasta otro cerro, ¿no? Entonces eran comunidades muy pequeñas. Yo recuerdo en algún momento a lo mejor como 30 casitas, ¿no? No más. Ujú, Entonces, sí, muy, muy aislado y quizás los fines de semana, pues ya es cuando convivía con mis primos, ¿no? Que ujú. era mi sociedad. Ok. Oye, para este tiempo, ¿había alcoholismo en tu casa? Sí, por parte de mi papá. ¿Mucho o relax? ¿Dices que son maestros? Puta, Sí. los maestros toman un chingo, ¿no? Sí, pues yo recuerdo que mi mamá, de hecho, yo justamente empiezo a consumir mezcal, ¿no? Por juego, o sea, yo jugaba a la comidita y a lo mejor, no sé, recuerdo con mis primas jugar a la comidita era, pues tienes las sabritas, tienes el refresco, tal vez, ¿no? Y con mi mamá, cuando jugaba a la comidita, que íbamos, por ejemplo, a una fiesta, pues la comidita era mezcal. O sea, los niños nos tenían permitido darnos vasos de mezcal. Estamos hablando de qué edad. Tenía 9, 8 años, ¿no? No manches. Ah, Entonces, pues mi mamá tomaba mucho mezcal. Yo no te puedo decir que la vi como peleando por alcoholismo porque pues ni siquiera la alcanzaba a ver tomada, ¿no? De tanto que consumía mezcal. Al que sí llegué a ver borracho, pues era mi papá. Te ujú. digo que él vivía trabajaba más lejos y entonces cuando él llegaba, recuerdo que en algunas ocasiones pues llegaba muy tomado, ¿no? Incluso estaba la discusión con mi mamá, pero lo único que alcanzo a recordar es que ella le decía otra vez vienes tomado, ¿no? No recuerdo que hubiera discusiones ya dentro de la Sí, casa. como agresiones, esos pedos, no. Sí, no. Pero sí había alcoholismo en tu casa. Sí, sí lo veía, o sea, sí notaba que él llegaba tarde, Ajá. que eran discusiones sobre eso. Oye, güey, y para este tiempo, no sé, estamos hablando de 9, 8 años, tú de la infancia, cuando un niño se atreve a estar pensando y todavía su espíritu es fuerte y tiene muchos deseos para cuando es adulto, ¿tú de grande qué querías ser? Oh, yo de grande quería ser agrónoma o veterinaria. No mames. Ajá. Sí, ¿Dónde lo viste o por qué esta decisión? pues fíjate que
Pues veterinaria porque me di cuenta que me gustaban mucho los animales. Este, Ok, va. y El que entendió, entendió. Ok. este, y bueno, pues esta parte de estar en los pueblos y las comunidades y todo eso, realmente para mí no fue desagradable, ¿no? A mí me latía, ¿no? Estar entre las vacas, entre vamos a sembrar y todo eso, que aclaro que yo no lo hice, ¿no? O sea, nunca lo hice, Ajá. sin embargo, a mí me gustaba, o sea, yo tenía deseos como, ay, ojalá, entonces cuando yo veía a los niños más grandes, ¿no? Cuando yo crezca más, mi mamá ya me va a mandar al campo, ¿no? Ujú. O en qué momento voy a aprender a ordeñar, en qué momento voy a aprender estas cosas. De ahí surge que yo tenía ganas de estudiar veterinaria o algo relacionado, pues, justamente con las plantas o la siembra. El campo y eso. El campo. Ajá. Ujú. Y ya para que tú estás, dices que estuviste en Guerrero hasta los 17 años. Sí. Ujú. Para ese momento ya había desmadre, fuiste noviera, o ya tomabas, o eras desmadrosa. ¿Qué pasó en esa infancia? Juventud, pues. Pues lo que pasó fue que hace cuenta que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 13 años Ajá, y 13. 13. Ajá. Y de ahí siento que fue como un cambio radical en mi vida, ¿no? Porque pues a pesar de las discusiones que yo llegaba a escuchar en casa, pues estás acostumbrado a que están los dos, ¿no? Entonces, yo soy feliz en mi pueblo y puedo pasar muchos días ahí, soy muy feliz haciendo nada, existiendo o haciendo muchas cosas, lo que sea, ¿no? Sin embargo, dice mi mamá, ¿sabes qué? Ya nos vamos a divorciar y mi mamá se casa, ¿no? Ujú. Como al año más o menos. Ok. Mi mamá se casa y entonces me lleva a vivir con ella. Ujú. No, todavía ese año, cuando antes de que pues mi mamá se juntara, recuerdo que yo pues todavía sentía, pues me sentía bien, ¿sabes? Me sentía con ese espíritu de le vamos a echar ganas, estamos mi mamá y yo, como sea mi papá ya se fue, Ujú. pero yo voy a apoyar a mi mamá, ¿no? Entonces yo vivo ese proceso de depresión con ella, incluso me recuerdo, pues no sé, yendo al psicólogo, me llevaban a terapias, como terapias, me llevaba mi mamá a muchos lugares. Hoy entiendo que tal vez le decían, para que tu hija no se te deprima, llévala acá, llévala allá, y de verdad que todas mis tardes estaban ocupadísimas. Ujú. Y en todos los lugares a los que me llevaban, yo sí recuerdo cómo yo solita trataba de, pues de decirles que estaba bien. Oye, todas las preguntas que me hacían siempre las respondía como para que a mi mamá le dijeran que a mí no me estaba afectando el divorcio. Y yo lo pensé de esta manera, la voy a ayudar a ella a salir del estado de depresión en el que se encuentra, porque yo a mi mamá nunca la había visto tirada, o sea, tirada de, llegaba de trabajar y no se paraba para nada. Fines de semana, pues yo iba al súper, yo medio cocinaba o medio compraba algo de comida y mi mamá tirada, ¿no? Ujú. Y pues pensaba que así se iban a solucionar, bueno, que así yo iba a ayudar a solucionar el Para problema. ese tiempo tú ya tomabas como por voluntad, porque a lo mejor me platicas ahorita de niña, pero era como por desmadre, ¿no? Sí. Pero ya tomabas ahí por voluntad para quererte poner, no sé, borrachita, algo así, o cómo. No, en ese momento, a pesar de que estaba la ausencia de mi papá, yo no sentía la necesidad de tomar. Ajá. Lo que ocurrió fue cuando mi mamá me da esta noticia de me voy a juntar o me voy a casar y tú no tienes derecho a opinar, Ujú. ¿no? O sea, se cuenta, hoy me presenta a su novio y mañana me dice nos vamos a ir a vivir con él. Y eso involucraba cambiarme de escuela, cambiarnos de pueblo y dejar todo, ¿no? Lo que yo Sí. tenía. Entonces, y me dijo aparte, ¿sabes qué? Tú no puedes opinar, tú no puedes decir nada y si me haces berrinche y no empacas tus cosas, te las voy a tirar y no te las voy a comprar, ¿no? Ujú. Es más, nos llevamos a tu perro y a tus gatos, ¿no? Ujú. Cuando pasa eso, de ahí yo entré en esa etapa de sentirme traicionada, ¿sabes? Ya viene la rebeldía, viene la Sí, depresión, el desmadre, ajá. exactamente. Entonces pasa eso, a los 3 meses vengo de vacaciones a ver a mi papá y casualmente me dicen, ay, qué bueno que llegaste a la boda de tu papá, ¿no? Ujú. Y yo no sabía que se iba a casar, ¿no? Entonces ese día conozco a su esposa y ese día era la boda, ¿no? Entonces como que esos dos golpes para mí, o sea, más que el divorcio en sí, sino que fue eso, ¿no? El que yo me sentí sola en ese momento, como que me sentí como, ¿sabes qué? Como si tú fueras un estorbo, ¿no? Como Sí, ¿qué crees que en los daños como no universales, güey, pero los más fuertes que vive un adolescente, porque tenemos 11, 12, 14 años, uno de los daños más fuertes es eso, el abandono, la traición, el rechazo, güey. Son como que están muy marcados en la historia de los alcohólicos, güey.
cuando alguien te rechaza, que no necesariamente una persona necesita decirte ya vete, ¿no? Sino tú lo ves y tu percepción te hace interpretarlo de esa manera. Y si te lastimas bien, cabrón. ¿A qué edad tenías, más o menos? Ahí ya tenía 15, 15 años. 14, 15 pasó como en un año así. Ajá. Y eso fue lo que bueno, ahí fue lo que más me dolió. Y fíjate que, o sea, ni siquiera fue en sí que ellos se casaran o se juntaran, sino el hecho de sentir ese desplazamiento de no te aviso, No te toman en cuenta, de no ¿no? tomarte en cuenta, ajá, ni siquiera es como que me tengan que pedir permiso, ¿no? Si no fue como eso, ¿no? Como mi mamá fue muy directa en decirme las cosas, muy tajante, ¿no? Y mi papá, pues, definitivamente muy desapartado, ¿no? Ok. De no te comunico. Después de ahí, ya fue que, cuando ya me cambian de escuela, de hecho, fue en la secundaria, ya el último, pues el último semestre, se puede decir como de febrero a la graduación, Ujú. pues yo casi no me graduó de la secundaria. Por el desmadre, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, cosas que yo no había hecho, las hice. El ser irresponsable con un examen, el, el no entregar tareas, el llegar tarde. Y ahí fue como que empezaba ya a tomar con mis amigos Ujú. y ya a empezarme a ir a los antros, ya con esta necesidad de querer escapar, ¿no? Esta necesidad de no querer llegar a mi casa, porque aparte yo soy hija única y llegar a convivir con los hijos de mi padrastro, Ujú. ¿no? Un alcohólico drogadicto activo en ese momento, otro muchacho que todo el tiempo estaba neurótico Ujú. y una chava, ¿no? Ella casi no estaba. Y entonces yo evitaba llegar. Claro. Y pues por supuesto mi mamá trabajando todo el tiempo, no se percató ni siquiera que yo iba súper mal en la escuela. Sí. No, hoy entiendo que como ya era la última parte de la secundaria, pues no había forma de que yo reprobara, pero si no, yo creo que ni terminó la secundaria. ¿Y ya cuando dices que llegas aquí a Puebla a los 17, ya te vienes a vivir o cómo está esta onda? Yo, bueno, pues me vengo para acá porque ya terminó la prepa. Ujú. Y en la prepa pues justamente tuve por ahí un novio y él se vino para acá. Puebla. Ajá. Ajá. Entonces, pues por azares del destino, pues lo vine siguiendo, Ah, ¿no? sí, por azares. Digo, por azares de destino no fue, ¿no? Fue, bueno, en el grupo le llamamos de otra manera, pero bueno. Sí, bueno, ajá. Bueno, entonces, la verdad es que Ujú. por eso decidí venirme para acá, ¿no? Ujú. De hecho, esta persona, pues antes de que entráramos a la uni, él fue mi novio como por 8 meses. Ujú. Y me terminó y me dijo que la razón por la que terminábamos era porque ya teníamos que entrar a la universidad y no sabíamos a dónde nos íbamos a ir. Ujú. Entonces, pues yo investigué a dónde se iba a ir y como me dijeron que en Puebla, pues dije, si ya llego a Puebla, pues ya no va a haber pretexto No estemos juntos, para que güey. no estemos juntos, Ajá. exactamente. Y él me dijo, si nos vemos en otro momento, va a ser para algo más formal, ¿no? Ujú. Y pues yo me quedé con esa idea, ya sabes, queriendo, escuchando lo que quiere uno escuchar, ¿no? Claro. Yo para esto hago exámenes. Pasé el examen en la UNAM, ¿No, no? en Guerrero también pasé mis exámenes. Y, ¿sabes qué dije? No, es que no los pasé. No, yo pensé que no te habías quedado en la UNAM. No sabía esa historia de ti. En la UNAM te quedaste y no te Sí, fuiste para allá. y no me fui para No, allá. no, no. ¿Y cómo fue que entraste a la UAP? ¿Qué pedo? Pues igual hice mis exámenes. Yo no conocía Puebla, tuve que investigar para dónde y todo. Ujú. Y bueno, ya pasé, o sea, yo estaba enfocada y ensimismada que quiero pasar mi examen en Puebla. De hecho, a mí se me hizo más complicado el examen de la UAP que el de la UNAM, ¿no? Ajá. Porque pues yo llevaba meses estudiando para el de la UNAM. Ujú. Para allá tenía como otros planes y es que me iba para allá. Ujú. Y aparte, también una fue que ya estaba yo movida por este muchacho y la otra es que mis inseguridades no me permitían también irme a la UNAM. O sea, como yo dije, sí lo pasé, pero no me creo capaz de estar allá. Ok. Soy bien despistada, me voy a perder, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Y entonces, pues, me reforcé quedándome acá y dije, no es tan mala la escuela. Y aparte, tiene el plus de que está mi ex y vamos a regresar. Ajá. ¿Pasó eso? No, Y ya te quedas en la UAP. ya ¿Te me vienes, quedé. ya te vienes a vivir para acá, para Puebla? Sí, Ajá. ¿Y cómo fue ¿cómo se puede decir? Cambio, güey, de... O sea, no es que esté malo, pero no eras una chica citadina, eras una chica de un pueblo, güey, de Guerrero. Sí, que tampoco vivimos en una pinche ciudad tan grande, güey, ¿no? Pero ya te pasas a la ciudad de Puebla, ¿cómo fue ese?
¿Hubo más alcohol al principio, al final, o a qué horas, en qué momento? Porque Ajá. yo no sé si entiendas qué es estar en libertad y estar en libertinaje. Sí, fíjate que pues yo desde que, te digo, o sea, literal, desde que yo me voy a vivir con mi mamá y con mi padrastro, yo sentí ese libertinaje, si lo Ah, ok, quieres ver sí es así. cierto, sí. Porque pues con mi mamá nunca hubo, jamás me estuvo cuidando. Por ejemplo, yo estuve 3 años en el club de danza Ujú. y nunca recuerdo ver a mi mamá en una presentación, ¿no? Y a veces era de, me voy un fin de semana completo a bailar. Y pues no, no era muy apegada a mí o que estuviera atrás de mí, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo me vengo a Puebla, pues allá a veces eran reales mis eventos y pues a veces eran ficticios. Yo allá también me metí a la Cruz Roja pues para cotorrear. Yo lo que quería, estando ese último año, esos últimos 3 años que mi mamá era no estar allá, no estar con ellos. Ajá. Entonces, yo estaba en la Cruz Roja y hacía guardias, ¿no? Guardias nocturnas y en el día estudiaba y en el día hacía otras cosas, ¿no? Ajá. Precisamente para no estar tiempo en mi casa. Entonces, cuando yo me vengo a Puebla, Ya. de hecho yo sentí una limitante, porque yo llego acá de 17 años Ujú. y pues todos decían, vámonos al antro, no puedes entrar porque no tiene cine. Ujú. Y entonces me puse a buscar y pues a lo que podía entrar eran los bares, Ya. ¿no? Y entonces pues yo me hice fan de los bares. Y dije, de aquí soy. Ajá. Y para colmo, pues mis amigos no tomaban casi, o sea, mis compañeritos de la uni, era lo que tú dices, o sea, eran niños que nunca habían salido, que apenas iban a la uni, su primer chela, su primer peda. Ujú. Y pues yo hasta me sentía como aburrida, ¿no? Ujú. Porque pues yo allá convivía con gente más grande, allá era un cartón de chelas y ya se acabó, y Y vamos por el por calor nunca otro. te pegaba y por el mezcal, lo que dices, todo ese pedo. Sí, Ajá. exactamente, ¿no? Y con ellos era al revés, era yo repartirlos a su casa, yo ver que ya llegaron y yo decirles, tenemos 3 horas libres, vamos por unas chelas, ¿no? Chimón. Entonces, a lo mejor al principio hasta me sentí como limitada en Ok, ese sentido. ahora, llegas a la UAP, la universidad, ya vives sola aquí en Puebla, Sí, ¿no? No sé si lo entendí bien, pero pues con algún alejamiento con tu papá, alejamiento también con tu mamá. por supuesto. ¿Y cómo es que llegas tú y con qué problemas llegas al grupo? ¿Y de qué edad llegaste al grupo? Yo llego al grupo a los 20 años Ujú. y la razón por la que llegué fue porque mi ex, el que te conté, Ok. no había querido regresar conmigo. Ujú. Y O sea, entonces ¿siempre estuviste insistente con él? Sí, 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 sí. Ya llevaba yo pues 3 años en la uni Ujú. y él ya hasta se había cambiado, ahora él ya se había ido a México, él se cambió de escuela Ajá. y pues yo seguía ensimismada, entonces, Te pregunto tantito ¿En la escuela ibas bien? más o Bien de menos, materias. Ya llevabas 3 años en la carrera. sí, ¿Qué estudiaste? químico farmacobiólogo, Ok, llevabas 3 años en la carrera, estabas más o menos. más o menos, ¿Considerabas que ella bebías fuerte? sí, Machín. Ok, ¿probaste drogas en ese momento? no, Ok. Entonces llegas a los 3 años, dices que le insistes otra vez, ¿no? Bueno, no, sí dijo así, ¿no? Que le insistió. Bueno, yo escuché eso. Ok, va, no quiere. Y luego, y luego pues me encontré en un punto como crítico en mi vida, fíjate que yo pensaba que ese era mi problema. ya. Ajá, yo empecé a tener me sentía muy desorientada en ese momento en mi vida, empezaron a llegar muchas preguntas, ¿no? Una de ellas era, ok, yo ya me vine hasta acá, tenía amigos que eran foráneos, bueno, mi compañera de cuarto, ella se llama Lucero, es de Veracruz, de Orizaba, y ella lloraba porque extrañaba a sus papás. Ujú. Y yo la regañaba, ¿sabes? Pero muy en el fondo yo decía, ¿por qué yo no extraño a mis papás? Ah, porque yo no siento eso, güey, ¿no? Eran vacaciones y ella corría para su casa. Eran vacaciones, ¿sabes qué hacía yo? Ujú. Buscar otras actividades para no ir a mi casa. Ujú. Y si yo llegaba a ir a Guerrero, era salirme todo el tiempo. Entonces yo empecé a tener como esas preguntas, ya sabes, existenciales de por qué yo no siento eso, o sea, por qué yo no busco a mi mamá, por qué yo no busco a mi papá. Pensamientos como mi mamá ya está más grande, mi mamá ya Ujú. está creciendo y no tengo hermanos. ¿Quién la va a cuidar cuando esté mayor? Ujú. ¿Quién va a ver por ella? Pues si nada más me quedo yo, pues yo la metería a un asilo porque no encuentro otra forma de estar con ella. Ujú. No, Mucha frialdad, ¿no? Y así bueno. sí, así. Y para mi papá, completamente nula la relación, ¿no? Ujú. Desinterés. O sea, si para mi mamá era así, pues para mi papá aún más.
lo mismo, o sea, si yo iba a mi pueblo era salirme a tomar con mis primos y no buscar esto, ¿no? Entonces, esas eran algunas dudas que yo tenía. Aparte, llegaba el momento que todo me irritaba, o sea, yo como que me molestaba por todo, me sentía frustrada de la vida a mis 20 años, me sentía muy frustrada porque, ¿sabes qué? Me preguntaba, ¿por qué yo no puedo ser feliz? O sea, ¿qué me falta para poder estar como tranquila? Y pensaba que tal vez era que no había regresado con este muchacho. Incluso en ese punto de mi vida, yo estaba a punto de dejar la carrera. Ya. Yo dije, creo que no es la carrera que yo quise. Dicho sea de paso, mi mamá me eligió la carrera. No me dio opción. Sí me dejó elegir el lugar, pero no la carrera, ¿no? Entonces dijo, tú vas a estudiar esto porque yo lo digo y tan, ¿no? Entonces, pues ya movida por todo eso, yo quería dejar la carrera, como que quería dejar todo y sentía muy en mi pues inconsciencia que si yo regresaba con este muchacho que mis problemas se iban a solucionar, pero sí alcanzas a ver que hay algo más grave, ¿no? Sí alcanzas a ver Si que consideras que eso era era como el estandarte de la fuga, pero realmente había un chingo de cosas atrás. Como dice el libro, ¿no? Las botellas son solamente símbolos, güey, de un problema más atrás. Si lo quieres contestar o no, está bien, ¿no? Pero en ese momento no pensaste en quitarte la vida o algo así. pues fíjate que sí, o sea, Ujú. en el momento de desesperación, eh, parte incluso de mi manera de alcoholizarme algunas veces, Sí. era eso, ¿no? Eh, Sí, estamos hablando que tenías 20 años, güey. Tú ves a un morro ahorita o una chica de 20 y se llega a pensar, pues, ¿qué problemas puede tener, güey, no? Bueno, ya te diste cuenta cuando nos damos cuenta que el novio o el chico este no es solo un símbolo de un problema más profundo. Ok, así llegas a la agrupación. así llegó. ¿Cómo llegó el mensaje a tu vida? ¿Quién te lo pasó? ¿Cómo fue el pedo? Pues fíjate que en ese entonces yo estaba en el gimnasio Ujú, y otro de mis amigos, ujú. pues igual estaba en depresión, ¿no? Pero él andaba como que lloraba todo el tiempo, ¿no? Yo manifestaba, mis síntomas eran, todo el tiempo estar enojada, y a todo el mundo regañaba y aparentaba yo como ser muy ruda, ¿sabes? Ajá. Como que a todos les hablaba fuerte y yo decía, ay, estás bien pendejo, como, ¿por qué estás llorando, no? Que eres puto, o así, ¿no? Ahí déjalo. Y, pero pues muy en el fondo dices, ¿qué huevos de este güey, no? Ujú. O sea, que puede llorar, que puede contarme sus problemas y que yo tengo que estar aparentando que nada me duele. Ya. Yo fui formando como esa coraza, ¿no? De a mí nada me duele, a mí nada me lastima. Y justamente buscábamos ayuda para él. Nuestro entrenador nos sugiere que fuéramos a uno de grupos de cuarto y quinto paso. Y para esto, pues yo conozco a mi amigo y le digo, oye, que tú tienes un grupo. Ujú. Y me dijo, no, pues que sí, pero está en Tlaxcala, ¿no? Y le dije, bueno, necesito que me lleves, ¿no? En ese momento hasta se me olvidó mi amigo, ¿no? Ok. Y le dije, yo no tengo problemas, pero pues fíjate que mi ex sí, él tiene problemas de depresión y por eso no hemos podido regresar y yo creo que en tu grupo, pues lo pueden ayudar para que ya estemos bien, ¿no? Y Ujú. entonces pues ya él me empezó a explicar. Para esto yo viví una experiencia de Alatín Ah, ok. a los 13 años. Ajá. Entonces yo le dije, yo ya estuve en un grupo de esos, yo ya hice un inventario. Ujú. Y me dijo, no, sí, pero pues va a ser diferente, tienes que escribir y ¿Y cómo fue todo. ese pedo de latín? ¿Fue de rápido? ¿Quién te llevó? ¿O qué? En esta onda donde mi mamá me llevaba a todos Ah, lados, ya. me Ajá. llevó a vivir la experiencia, De ajá, latín y de ya. Alatín y ya. No, una ¿La verdad experiencia, fue trascendente en tu vida o no? no. Ujú. Lo único que pasó fue que yo quedé más confundida. Eh, Pasó una situación donde pues no me dijeron a qué iba. Ujú. Y yo fui pensando todo el tiempo que real iba a un día de campo. Termina la experiencia y mi coordinador en ese entonces hizo un comentario, ¿no? Ujú. Y dijo, no, pues ya le traje a su hija, mira, ya hasta viene más güera, ¿no? Y pues yo con el madrazo del color de piel, de eres negra, nadie te quiere. Y cuando dijo eso, o sea, si no había significado nada para mí la experiencia o mucho, en ese momento me sentí muy humillada, muy ofendida, ¿no? Ah, exhibida y ese pedo. Exhibida, ajá, me sentí avergonzada, me sentí como mal, Ajá. totalmente. Y de la experiencia, pues sí recuerdo algunas cosas. De hecho, quizás lo que yo escribí ni siquiera fue mi vida porque no entendía lo que me decían. Ok. Me dijeron, si no llenan las hojas no van a dormir. Y como yo ya tenía sueño, pues yo me acuerdo que escribí lo que escuché de mis coordinadores para que se pudieran completar las hojas.
Ya cuando llegaste a primera, ya te faltaban hojas, ¿no? Ya me faltaban hojas, Ok. sí. Entonces no fue tan trascendente en tu vida. No, solo manifestaciones que tuve. Ujú. Esas fueron las que me hicieron quedarme ahora que viví la experiencia acá. Ok. Ajá. Entonces me estás diciendo que llega, le dices a tu amigo que te lleva al grupo, ajá, y tú le dijiste, ya le habías dicho que ya habías vivido algo parecido. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo, después de eso, qué siguió? Después de eso ya yo voy a vivir la experiencia. Este, no, pues para mí fue sorprendente, o sea, si yo estaba consciente de dos, tres cosillas, yo desde mi primer junta de preparación Ujú. ¿Quién te dio tus me juntas? troné, ¿no? A mí me dio las juntas de preparación el padrino Rubén, Ujú, la madrina Carmen, en algunas ocasiones entraba la madrina Lucero ujú. y el padrino Víctor. Ok. Ujú. Estamos hablando de que ustedes iban o sea, tu amigo te llevó al grupo de Petitla. Sí, Ahí es donde era su exactamente. grupo base. Entonces, ¿de la universidad te llevaba a Tepe? Así es. Era así. ¿Solamente a ti o a quién más? En ese momento iba yo y iba otra compañera, Monse. Ujú, Y también fue Lucero, la niña que vivía con nosotros, pero ella solamente fue a una sesión ujú, y después dijo que no, o sea, ella salió muy mal de la junta, ya no quiso ir. ajá. Entonces íbamos las tres, ¿no? Íbamos hasta Tlaxcala. De hecho, mi amigo fue lo que me decía, oye, pero es que es hasta Tlaxcala. Yo le decía, no importa, tú dime dónde es y yo llego, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, era de ir hasta allá y nos regresaba, ¿no? De hecho, todavía recuerdo que pues íbamos a las sesiones, salíamos y siempre nos daban algo de cenar, una torta, un refresco, papas. Y yo hasta, ¿sabes qué pensaba? ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Por qué son tan amables, no? Ya sabes, ¿no? Uno está tan mal y tan acostumbrado a que siempre te hagan a un lado y a tú a estar renegando de todo Ajá. porque pues, yo no era nada amable, ¿no? O sea, yo era estar enojada con medio mundo y que las personas fueran amables conmigo, Sí, te fue impresionante. sí, bastante. De hecho, en algún momento antes de mis juntas yo fui a un aniversario y fue lo que yo noté que las personas eran muy amables. Ajá. Y sí, eso, y cuando eran amables conmigo yo me enojaba. Ujú, Esa era mi reacción, ¿no? De enojo, porque yo no podía corresponder a lo mismo. Entonces, así fueron mis juntas. Y te digo, desde la primera junta yo me quebré, yo estuve llorando en la primera junta y mi cabeza y mi razonamiento decía, ¿por qué lloras si tú no tienes nada? Si tú estás bien, ¿no? ajá. Y por otro lado, ya sabes, decía, no sé, o sea, no sé por qué lloro, pero... Y luego pasa la cadena, ahorita, bueno, creo que ya no se hace padrino, ¿no? O ya no mucho, después de la pandemia, pues antes, que era, terminaba y te daban un abrazo, Ya. ¿no? Entonces, no, cuando a mí me abrazaban, o sea, yo decía, no me abracen, güey, porque yo me soltaba llorando, ¿no? Ujú, Entonces, para mí fueron así las juntas. Incluso creo en mi segunda junta yo ya había terminado de dar mi aportación y era de los que decía a qué hora nos vamos, ¿no? ujú, Sí, había mucho deseo en mí de ir a vivir la experiencia. ujú. Ujú. Ya que la estás viviendo, ¿recuerdas algo trascendente ahí en la hacienda? ¿Qué hacienda escribiste tú? Escribí en la de Volver a Vivir. Ajá, la hacienda de volver a vivir. Ujú. Ajá. ¿Quién, te acuerdas quién fue tu? No, No. escribí en la del Padre Luis. Ujú. ¿Escribiste ahí? Ujú. Ajá. Ok. ¿Quién recuerdas quién te apadrinó en ese momento? Sí, mi padrino fue el padrino Víctor. Ajá. Ajá, con él me sentí muy identificada desde que estábamos en las juntas de preparación Ajá. y pues afortunadamente sí pude elegirlo y pues trabajó conmigo. Órale. Y ya después cuando te integras a la agrupación, eh, ¿cómo fue después ese proceso, güey? Porque estás de acuerdo que tú estabas viviendo en Puebla y tu grupo base estaba en Tepe, güey. ¿Cómo fue ese proceso? Pues una vez que yo vivo mi experiencia, Ajá. yo te decía, yo quedé sorprendidísima de la experiencia, yo me sentí súper tranquila, yo me sentí feliz, o sea, esas dudas que tenía fueron aclaradas. Bueno, padrísimo, yo de lo que escribí de este exnovio que te cuento, Ujú, sí escribí yo creo que media hoja, fue mucho. ujú, Fue tan sencillo que recuerdo que mi padrino me dijo, bien, solamente bloquéalo. Situación que yo ya había hecho mucho tiempo antes, muchas veces lo había bloqueado y lo desbloqueaba. ujú, Y fue lo más fácil que yo pude hacer. ujú. ¿No? Entonces, hubo muchas más cosas como la relación con mis papás. Claro. Obviamente, cuando a mí me muestran eso, o sea, para mí fue impresionante, ¿no? Darme cuenta que en realidad lo que me hacía falta era como a lo que yo le había oído todo el tiempo, ¿no? Claro. Y trabajar algo que por muchos años yo no había podido trabajar, Ujú, como el resentimiento, ¿no?
Esa fue la parte que a mí más me movió. El sentirme tranquila, el sentirme feliz en ese momento, fue como que, sí, padrino, lo que me digas, ¿no? Ya, ok. Así salí. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Ahorita tú tienes que venir a la agrupación. Incluso si vas a tardarte más en dejar tu carrera, en terminar tu carrera, no importa, pero tienes que estar agrupada. Tienes serios problemas con el alcohol. Ujú. Y recuerdo que pues yo estaba, porque me decían, si tú dejas esto, te vas a sentir como te sentías antes, Ya. ¿no? Y entonces yo dije, no, yo no quiero volverme a sentir igual, ¿no? Entonces teníamos que ir hasta Tepetitla a tomar nuestras juntas. Recuerdo que ya éramos varios y pues con el padrino que nos llevaba, pues en su carro a veces ya no cabíamos. Entonces optaron por en Ciudad Universitaria abrir un grupo. A ver, ¿cómo estuvo su pedo? Decidimos abrir un grupo en CEU, este, donde pedimos un salón y dijeron, ¿sabes qué? Podemos tomar juntas aquí. Ahí estamos hablando de cuántas personas habían ya vivido la experiencia de la escuela, cuánto tiempo ya llevaban más o menos. Pues recuerdo que ellos ya llevaban como, creo que unos como 3 años. E iban a juntas hasta allá y cuando deciden que abriéramos el grupo íbamos a juntas como 5, 7, O sea, ya había, o sea, empezaste a pasar el mensaje del grupo, ¿tú llevaste a alguien o algo así o cómo fue? sí, Ajá. de hecho teníamos sesiones de hora y media en Ciudad Universitaria, Dentro de la escuela. dentro de la escuela. Ajá. Ajá, nos prestaban un salón y ahí dábamos temas. El detalle era para escribientes, ¿no? Ok, para Ajá. escribientes era ir hasta Tepetitla. Entonces, días de juntas de preparación era irnos a Tepe Ujú. y allá llevar a nuestros escribientes. Obviamente era como el estelar, ¿no? Como la junta de CU, pero el plus es ir hasta Tepe, ¿no? Ya. Porque pues allá están los que tienen experiencia, ¿no? Más que nosotros. Ujú. Y dijeron, ¿sabes qué? Para que puedas ir a Tepe tienes que llevar escribiente. Ok. Si no, te quedas en Puebla, ¿no? Y obviamente esos días no había junta. Y pues uno ya en el movimiento de no, pues yo quiero ir, ¿no? Entonces ahí nos veía semana de testimonios, todo el mundo pasando el mensaje y viendo a ver a quién nos llevábamos, Ujú. ¿no? Y sí, nos llevamos a varios compañeros, ¿no? Y los fines de semana, pues, no, pues yo me iba para Tepe también, ¿no? Me quedaba ya, los padrinos me daban hospedaje y me quedaba viernes, sábado y hasta el domingo nos regresábamos, ¿no? Ujú. O sea, Y para ir al grupo, sí, para ir al grupo, para ¿no? padrinarte y esas ondas. Ok. Exactamente. Entonces, así fue por un año, estuvimos así. Un año, Sí, llevando gente y pasando el mensaje, pero realmente nada más daban juntas en un salón. sí. Ok. Pasa un año y dicen, pues, si hacemos algo porque ya es nuestro aniversario, ¿no? Se sentaron un año, Un sí. año. Y cada mes llevábamos escribiente, ¿no? Ujú. Y después de eso, pues, recuerdo que Padrino Fer, Lalo, más ellos dos, Lalo como que dijo, ¿y si abrimos un grupo? No, pues ya somos varios, ¿no? Ujú. Y dijeron, bueno, vamos a hablar con el padrino José, ¿no? Y recuerdo que nos llevaron a platicar con el padrino José para comentarle esta situación, ¿no? De que si abríamos un grupo ya acá en Puebla, ¿no? Ujú. Y a partir de esa primera junta fue que dijo el padrino, ¿sabes qué? No va a ser aniversario, va a ser como inauguración, creo dijo, Ujú. porque a partir de ahí ya van a abrir su grupo ustedes. Entonces hicimos como una maratónica. O sea, esta idea fue del padrino José de decir, hagan una maratónica y como para que se presenten ante la comunidad de alcohólicos que ya vamos a abrir un grupo. Y sí, bueno, más bien era como para recaudar fondos y Claro. que con eso abriéramos, En ¿no? ese momento, ¿tú qué servicio desempeñabas? ¿O solamente eras doceavera y ya? Sí, todos éramos doceaveros. ¿Pero qué No, servicio hacías en ese momento? en Tepe, ¿En Tepe o en tu grupo, bueno, en la escuela? no, o sea, todos éramos cafeteros, todos éramos doceaveros, solamente había servicio de tesorería, que era el padrino Marco, Ah, ya. y otro servicio no había, ¿no? Ujú. ¿Pero ibas a la hacienda en ese momento? Sí, en la hacienda iba, pues en ese entonces era poste, Ujú. oyente, ya era oyente, Ajá. y ya, ¿no? De hecho, yo nunca fui cafetera en Tepe. No recuerdo por qué nunca fui cafetera. Estaba todo el tiempo ahí, estuve en las avanzadas desde las 7 de la mañana, sábados, domingos,
pero no recuerdo por qué no éramos cafeteros. Creo que por lo mismo de los tiempos. Ya, Y el CU era, si llevaba servicio de cafetería, pues entre todos lo hacíamos, ya, porque no sabía si tenías clase o no tenías clase, etcétera. ok. Entonces ya llegan a su primer aniversario y tienen que hacer una maratónica para recaudar fondos. ¿Esos fondos eran para rentar un lugar o para qué era? Sí, para rentar un lugar. Esa fue la idea de rentar un lugar. Pues uno padrino dice, pues vamos a hacer esto y pues tú dices, sí, vamos, ¿no? Y esa fue la intención, ¿no? De poder rentar un lugar donde ya pudiéramos estar, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue esa maratónica? Sí, recuerdo que, no recuerdo a los padrinos que pasaron a todos, recuerdo a la madrina Raquel, al padrino Eric, eh, y pues estábamos, que me parece que dábamos igual, vendíamos como comida, y al final hicimos carnitas, o sea, en la mañana, creo que a las 7 de la mañana ya estábamos comiendo carnitas y pastel, ¿no? Nada más. Ajá, y ya con eso que recaudamos, y creo que teníamos más de la tesorería, fue que se rentó un lugar justo cerca de aquí donde estamos actualmente. Ajá. ¿Cómo fue esa renta? ¿Y ahí tú ya desempeñaste algún servicio ya hasta ese momento o todavía no? Pues en ese momento lo que me tocó hacer fue coordinar las juntas. Ujú. Ajá, rentamos en una vecindad. La realidad solo estuvimos por un mes porque era muy pequeño el espacio Ajá. y justamente Lalo fue el que nos ayudó a conseguir una casa muchísimo más grande. Ujú. Y un mes y al mes nos pasamos para allá. En ese mes recuerdo que el padrino José nos dijo que, pues sabes que nosotros les mandamos coordinadores, ¿no? ¿De San Martín? De San Martín. Ok. Vamos por los coordinadores, estabas tú, padrino, el padrino Berna, y dijeron, no, pues nos falta una mujer, y yo vi como el padrino José dijo, tú ya estás, vámonos, ¿no? Y yo así como, ¿de qué se trata esto, no? Y dijo usted, no, pues en el camino te avisamos, ¿no? Ahorita vas a saber de qué se trata. Y esa primera experiencia yo llevé escribiente, ¿no? Entonces le dije, oiga, pero mi escribiente, no, ahorita alguien más va por él, ¿no? Entonces, pues igual estaba emocionada, la verdad, porque dije, no, pues es la primera experiencia y pues traigo escribiente, pues como que vamos empezando bien, ¿no? Ya diciendo que ya estaban ya en un local, en un lugar, ya era el grupo Nueva Creación de Puebla, ya estaba fundado pues en una vecindad. Ajá, Ajá, fue tu, y esta primera experiencia que se hizo como grupo ya llevas escribiendo. ya llevé escribiente. Y le diste sus juntas. Sí, le di No sus mames, puntas. ok. Ajá, ¿y cómo fue ese pedo o qué? Este, y bueno, pasamos ese primer mes, vamos ahora al otro grupo, ahora en San Felipe, cerca de la Capu, Ujú. y nos vamos para allá, ¿no? Entonces, ahí, igual solamente coordinaba yo las juntas, era cafetero, guardia éramos algunas veces, y recuerdo que ya cuando nos cambiamos, a los poquitos meses, como 2 meses más, me dieron y ya estábamos apadrinando porque pues solo el padrino Fer apadrinaba a todos, ¿no? Ujú. Entonces hoy entiendo que era muy pesado, ¿no? Ya. Y por ahí ya empezábamos a apadrinar también, muy, Ujú. muy chicos. Yo hoy Sí. lo veo. Ujú. Ya cuando estás en el grupo de San Felipe, dices, ahí ¿qué pensamientos tenías? ¿Ya estabas tratando de arreglarlo con tus papás o todavía no? ¿Le diste tiempo a mejorar el servicio al grupo? ¿O ya empezaste a darte cuenta que tienes otros conflictos? ¿O cómo fue que llegó eso? Sí, no, pues ya cuando nos cambiamos de grupo, pues sí, yo ya, de hecho, pues mi objetivo siempre fue enfocarme a trabajar con mi papá y con mi mamá. Ujú. Eso fue de cajón y yo seguía trabajando pues con ellos, ¿no? Era frustrante para mí porque yo sentía que no avanzaba. Me decían, mejora la relación con tu papá, ¿no? Entonces era ir a verlo y mi papá me rechazaba, ¿no? Para esos tiempos ya les habías informado que ibas a un grupo y eso. Sí, muchísimos problemas también por lo del grupo. Exacto. ¿Qué te dijeron ellos? ¿No les parecía tanto? Sí. No, con mi mamá era, yo te mandé a estudiar, no te mandé a que estés en un grupo. ¿Qué te dijo tu mamá? No, vete, acaba mejor la carrera, güey, ¿no? Sí, y uno como hijo, ¿sabes qué quieres hacer? Llegaba y le decía al padrino, padrino, pero es que mi mamá no sabe todo el desmadre que yo venía haciendo, no sabe que yo la odiaba, no sabe que yo tenía esto, lo que decías, ¿no? Que era súper fría con ella y lo que quería era que ella se muriera pronto para yo no hacerme cargo de ella, Ujú. ¿no? Y le digo, ¿y si le digo todo eso para que ella me deje estar acá? O si le digo que todas sus quincenas se fueron en alcohol, ¿no? Porque ella decía que pues ahora yo mantenía a los alcohólicos. Digo, uy, mami, si supieras que salen caros. Este, Y en ese tiempo, no, del todo no te apoyaban en que estuvieras en un grupo.
Mm, mm. La familia de mi papá, por supuesto que tampoco, ¿no? Ah, Era como, hija, ya es Navidad, ¿a qué hora vas a llegar, no? Y yo, padrino, es Navidad. Y me decía, ajá, es experiencia. O es semana de testimonios, ¿no? Te tienes que quedar, te tienes pregunto servicio. ahí, ¿qué te mantenía estando? ¿Bonito lo sabes o qué pedo? ¿Qué te mantenía? El sentido de pertenencia, Eso. el sentirme pertenecer a algo. eh, cuando yo vivo la experiencia, yo te digo que había estado en una latín. No quiero hablar mal de los grupos, ¿no? Solamente hablo de mi experiencia. Y sentí esa tranquilidad. Dije, creo que esto debí de haber sentido cuando yo tenía 13 años. Ujú. ¿Sabes cuál fue mi pensamiento? Yo quiero hacer algo, quedarme acá, para que más personas puedan venir a este lugar. Entonces, de cierta forma, a pesar de que yo era como muy envidiosa, esas cosas se fueron trabajando. Padre. Una de las cosas que yo, por ejemplo, agradezco al grupo es que pude sentir empatía por las personas, pude dejar de sentir ese placer por ver sufrir a la gente, y tener el deseo de que alguien más salga, de que alguien más salga del hoyo donde está, ¿no? Entonces, muy en el fondo, pues mi idea era esa, ¿no? Pues tengamos el grupo abierto para que más gente pueda venir, para que más gente pueda salir de donde yo pude salir. Y eso era lo que a mí me mantenía, el poder darle algo, pues como chido a las personas. Eh, sí, ese era como mi objetivo. Entonces, aunque venían conflictos con mis papás y con mi familia, yo no perdía como de vista el objetivo, porque aparte como que eso me enseñaron los alcohólicos, ¿no? Tienes que hacer algo bien o bueno por otra persona, tienes que ayudar a alguien más. Y eso era lo que me movía mucho. Ok. Para estar en la agrupación, los problemas no paran, eso creo que sí lo tienes presente, güey. ¿Qué fue lo que más te... ¿Qué situación, en todo este tiempo que llevas en la agrupación, qué situación es la que te hizo madurar? ¿Qué proceso es el que te hizo crecer? Que por supuesto, pues tiene que haber sido doloroso, güey, ¿no? Dice que para que nosotros crezcamos tenemos que tocar el dolor. No el sufrimiento, el dolor. ¿Qué proceso fue el que más pesado o doloroso que te hizo madurar? Mm, híjole, pues yo creo que han sido varios. Claro. No, fíjate que es una de las cosas que me ha hecho madurar, a pesar de las cosas, no sé, una de las cosas que me ha hecho crecer ha sido que lo que dicen, que Dios va a hacer por ti las cosas que por ti mismo no puedes hacer. Ujú. Cuando he presenciado momentos como esos, ha sido cuando más he crecido, como de qué más vas a renegar, ¿no? Por ejemplo, cuando se mejora la relación con mis papás, Ya. con mi papá, por ejemplo, cuando mi abuela habla con nosotros y dice, no quiero que haya resentimientos entre ustedes, quiero que estén en paz, y mi abuela nos unifica, yo sé que fue Dios en ese momento, ¿no? Entonces, fíjate que a lo mejor en ese momento no fue algo como culero, pero para que llegara ese momento yo la sufrí, ¿no? Podemos decir, a mí me dolió ese proceso del Sí, rechazo de mi fue papá. doloroso. Sí, o sea, a mí me costó fácil 6 años poder acercarme a mi papá, que él me aceptara ya nuevamente. Incluso pues decía la gente, bueno, pues si te rechaza, ya qué haces ahí, ya deja a tu papá, que tanto sufres por él, ¿no? Y aquí la terapia es de arregla tus orígenes, güey. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, esa fue una de las situaciones, eh, que me movió mucho, ¿no? Como decimos, para agarrarme más acá, ¿no? Pues otra situación que me dolió o que me hizo crecer también, pues ha sido tomar decisiones, ¿no? Como pues en su momento el terminar una relación, ¿no? Ok. Pues donde ahora ya había más vínculos, donde ahora ya era una relación más fuerte y que a lo mejor, o sea, dentro de mi proceso hasta puedo decir que estuve como a punto de irme a beber, ¿no? Estuve muy mal, había muchos conflictos en mi mente. Pero algo que pasaba por mi mente era, si tú ya tienes una agrupación, por más doloroso que sea, ¿qué te impide tomar decisiones, no? Entonces, cuando yo tomo la decisión de dejar a esta persona, pues sí la padecí un rato, ¿no? Mm,
un rato y yo creo que algo doloroso para mí, pues, fue eso, ¿no? Fue un punto como muy fuerte, ¿no? Que a partir de ahí tuve que empezar a crecer ya como personalmente, o sea, ya no estaba resentimiento con papá, con mamá, de hecho, hasta hablarlo con ellos, pues, ayudó, ¿no? A que no me fuera. Sin embargo, estuve en la locura de 2, 3 veces, me brincó la botella, ¿no? Lo que no me había pasado, en algún momento me brincó. 2, 3 veces de irme del grupo, ¿no? De sentir lo que en su momento, te voy a ser honesta, padrino, en su momento yo criticaba a las personas, decía, ¿cómo es posible que no tengas ganas de ir a apoyar? Si es tan bonito ir a apoyar, ¿cómo es posible que no tengas ganas de apadrinarte? ¿Cómo es posible que digas que te quieres ir del grupo o que te quieres suicidar estando dentro de una agrupación? Simón, Y yo los criticaba mucho, padre. mucho, Simón. Cuando yo lo siento, o sea, es horrible, ¿no? Porque yo lo viví, o sea, en mi pensamiento estaba irme del grupo, en mi pensamiento dije, creo que no es, como dicen acá, pues la que no funciona eres tú. Ujú, Creo que, ¿y si te mueres? Simón. ¿No? Y entonces viví ese lapso, ¿no? O estuvo mal mi decisión, o estuvo mal lo que yo decidí. Entonces, híjole, fueron unos meses donde sí la estuve padeciendo muchísimo. ¿No te sentiste como cierto rechazo con los alcohol, algo así? Sí, Ajá. me sentí, eh, te podría decir que me sentí sola y que sentía como, me sentía mal de que no me hablaran, al contrario, yo era como, te mereces que no te hablen, ¿no? Ujú. O sea, yo tenía como mucha pena con los alcohólicos, ¿no? O sea, como pasé de ser la que siempre está motivada está bien que pase lo que tenga que pasar y yo estoy existiendo nada más, ¿no? Entonces, incluso el sentir el rechazo de ellos, obviamente muchas personas cercanas a mí me dejaron de hablar, respeto, ¿no? Y en mi caso, pues yo lo tomaba al revés, como de te lo mereces, ¿no? Ya sabes, el autocastigarme, ¿no? Simón. El sentirme que no merezco, ¿no? Por decisiones que uno toma. ¿Qué te hizo quedarte? Pues me estás diciendo que en tu cabeza Sí. ya estaba de, ya vete, Lina, ¿qué haces acá? Vete, no sé, a tu pueblo, acaba tu carrera, busca un trabajo, güey. Porque a veces se piensa, güey, y fíjate, tocaste un tema que le gusta muy poco tocar a la gente. Porque sienten esto como una pinche condena, como de, puta, tengo que ir a la hacienda. Pero si lo siguen viendo como una condena esto, güey, hacia dónde vas, qué vas a terminar haciendo, güey? Entonces, ¿a ti qué te hizo decir, déjate de mamadas, esto es tu casa, quédate, o no, no sé si fue así de fuerte, o puede decir, pues ya. No, padre, no. A mí realmente lo que me hizo quedarme, o sea, yo esas batallas que tuve real fueron Ujú, fuertes, ¿no? En ese tiempo, de hecho, no tenía servicios. ujú, O sea, pasé de tener la tesorería de grupo, creo que también tenía tesorería de Hacienda, las guardias, la cafetería, mis apadrinamientos, entregué todo, ¿no? Dejo a esta persona, entrego todo. ajá, De hecho, en ese tiempo a mí no se me permitía ni participar en las juntas. ujú. O sea, yo no podía participar, yo no podía hacer cafetería, lo único que podía hacer era llegar temprano, Cállate, siéntate y escucha. cállate, siéntate y escucha, así, ¿no? Y dije, mejor me hubiera ido a beber casi, casi, ¿no? Y me decían, bueno, ¿y no te fuiste a beber? Dije, pues no. Sin embargo, pues así estuvo. Entonces, fíjate, padrino, que pues yo me sentía desesperada porque estás acostumbrado a servir una cosa, otra y estar sentado en tu junta. Recuerdo que en algún momento te gana la ansiedad, ¿no? Y yo quería ponerme a barrer, ¿no? Porque pues ya la locura en tu cabeza. Y me dijo un padrino, ¿no? Que en ese tiempo era servidor, madrina, ¿qué vas a hacer? Te recuerdo que no puedes hacer nada. Y pues no, padrino, que me las duele. Y le dije, voy a limpiar la jardinera, ¿no? Y la jardinera no entra en el servicio de cafetería, ¿no? Entonces vi que no me dijeron nada y Aclarando pues, esto para que no se malentienda, no se le puede prohibir a nadie servir. Fue por otras cosas que no vamos a tocar ahorita, no es otra cosa, pero es la autonomía del grupo, ujú. que en ese momento te tocó, te la aplicaron, pues. Sí, sí, sí. Sí, no, porque pues, se puede pensar, no, es que culeros es una nueva creación, güey, ¿no? Te impiden servir, no. Solo simplemente son autonomías que, no sé, que te la aplicaron. Sí, ¿no? O sabes yo que pensé en ese momento como en alguna gaceta decía, ¿no? Serviría sin charola, ¿no? Exacto. O vamos a ver de qué estás hecho, ¿no? Ujú. Y precisamente, bueno, a lo que iba es que justo en esos momentos yo sentía la necesidad de servir, padrino.
¿no? Entonces busqué la forma de estar sirviendo, Y es ¿no? que ese es otro punto, güey. Que ya tienes la necesidad, ya ni siquiera antes cuando lo puedes hacer, que lo de nuevo y te llega a aburrir. Pero hasta que no entendemos, ¿para qué chingas sirvo, güey? Para esto, güey, para apaciguar o para calmar esta necesidad espiritual de tu hambre, de, güey, haz algo, muévete, cabrón, te estás empiojando, ¿no? Exacto, entonces yo sentí esa necesidad de servir. Lo que hacía Padrino, pues era pasar el mensaje, Ujú. ¿no? Traer escribiente. Y fíjate que dice, ¿no? O sea, pasa el mensaje y cuando te quieras ir, no vas a poder irte porque ya estás hablando de responsabilidad. Ajá. Ya allá afuera, pues la gente ya dice, oye, llévame a tu grupo, ¿no? Y fíjate que una amiga era como mi casi jefa del trabajo, o en algún momento fue mi jefa del departamento, este, me la encuentro y me dice, yo ya la había pensado, Padrino, este mes me voy, Ujú. ¿no? O sea, ya me voy del grupo. Y me dice, ¿sabes qué? Quiero que me lleves a tu experiencia. Y la encontré mal ese día, Padrino, muy mal. Y le dije, ¿qué pasó? Me comentó dos, tres cosas de ella muy fuertes. Y me dijo, llévame a tu grupo. Le dije, las juntas empiezan el lunes que viene, o sea, estábamos como a 5 días, Padrino. La llevo a vivir la experiencia y el sentido de responsabilidad me hizo traerla a las juntas, ¿no? Y de esos escribientes que te dicen, oye, me dijiste que ahorita me tocaba la junta, ¿no? Y yo no tenía carro, entonces ella dijo, paso por ti, ¿a dónde, no? Y antes de eso vamos a comer porque no he comido, ¿no? Entonces, pues es real, o sea, al trabajar con otro ser humano, trabajas contigo, el traer un doceavero, te echan la mano a ti, no tú a él, ¿no? O sea, puede decir que lo que te mantuvo es la gente que traías. La gente que trae. Yo digo, ella vive la experiencia, dije, no creo que se quede. Después de ahí, pues nos vamos las dos. Ya con algo de conciencia nos vamos las dos. No, regresa y ella regresa a vivir la experiencia. Yo ya tengo dos escribientes, ¿no? Ujú. Y ella regresa súper motivada, ¿no? Entonces, a mí me mantiene nuevamente esto, ¿no? El verla, ¿no? Ujú. El saber que estaba súper mal y nuevamente ver esa esperanza en ella. Y sabes qué, padrino, recordar esto de, acuérdate cuál es tu objetivo de estar acá. No, ni siquiera era, o sea, tú dijiste, si ya enfrentaste todas estas broncas con tus papás, ni siquiera es porque pensaste en ti, pensaste en ayudar a otras personas. Ya. Ahorita tú necesitas que te ayuden a ti, porque estás pasando un lapso de depresión, de duelo, de lo que tú quieras. Ujú. Y precisamente ellos ahorita te van a levantar y entonces tú puedes seguir ayudando, ¿no? Sí. Cosa que hiciste, seguiste trayendo gente y eso. Sí, padrino, Ujú. ¿no? Entonces eso es lo que meramente te mantenía. Así es. ¿Y algún otro proceso que has vivido? Ya cuando se pasa en este lugar, ¿cómo fue, güey? Cuando nos pasamos acá, bueno, ya yo tenía la tesorería de grupo, Ujú. este, híjole, padrino, pues yo con los nervios del dinero, ¿no? Porque allá, pues, difícilmente pagábamos una renta, pues, de 2,000 pesos, ¿no? Ujú. Y acá pagar ya muchísimo más. Ya. Yo estaba, pues sí, ¿no? Nerviosa por esa cuestión. Sin embargo, pues lo que hice fue decir, bueno, pues vamos a atorarle, ¿no? Porque ya allá ya era pequeño el espacio nuevamente y estar acá, ¿no? Y pues sí, estar acá empezó a fluir un poco más el grupo, personas que a lo mejor iban una vez a la semana ya empezaban a venir más días. Y pues nuevamente, ¿no? Acá el empezar a crecer, este, junto con mis compañeros. Oye, ¿y tus papás ya aceptan esto? Sí, no, pues fíjate que ahora es radical, ¿no? El cambio. Afortunadamente, digo, la familia de mi papá, y son cosas que he obtenido, ¿no? A través del grupo. Exacto. Ellos son los que me dicen, hay fiestas que me mueven, ¿no? Pero de repente me han dicho, oye, queremos hacer una fiesta donde estemos todos. ¿Qué día no te toca experiencia, no? ¿Qué día puedes venir, no? De repente hay situaciones emocionales por las que pasan y ahora es como, háblale a Viena, ¿no? Ella que nos diga qué podemos hacer, ¿no? Mi papá no se ha agrupado, sin embargo ha leído mucho sobre Alcohólicos Anónimos y recomienda Alcohólicos Anónimos a las personas. Él es profe y él me ha dicho, no, no, es muy buena su técnica que tienen, lo dice así, ¿no? Entonces mi familia está muy a favor ya ahora, ¿no? Del grupo, lo puedo decir, ¿no? Por los cambios que hemos tenido, ¿no? Ajá. Y con mi mamá me apoya 100%. Ujú. No, de hecho ya se vino a vivir a Puebla precisamente por esa razón, ¿no? Por apoyarme, ¿no? ¿Y le trajiste a escribir? Sí, la traje a escribir. Ujú. Ajá, entonces, híjole, ¿no? O sea, ahora, pues yo creo que es todo lo contrario, ¿no? De sentir
todo, que no la quería. No, ahora es al revés, ¿no? Que puedo cuidarla, que puedo estar con ella. Y pues por supuesto ella me apoya siempre en el grupo, ¿no? Y justo pasé este proceso con ella y ella lo único que me decía es tú no puedes dejar el grupo, ¿no? Porque pues ya has avanzado y todo lo que has hecho con los padrinos y ella siempre me motivó y me decía, mira, tú tienes que seguir adelante y tienes que continuar en el grupo, ¿no? Y hasta la fecha ella me sigue diciendo, ¿no? ¿Qué onda con el grupo, no? ¿Y cómo va el grupo, no? Entonces, yo creo que si alguien tolera mis tiempos de servicio, pues es mi mamá, ¿no? Pues sabes que a veces llegamos de madrugada, el tiempo que estuvimos contigo sirviendo en el anexo, que fueron 2 años de pandemia, ¿no? Sí. El viajar de noche, regresar de madrugada, el a veces anexarnos y quedarnos el fin de semana ya. Cabrón. Que ahora tiene mi mamá la confianza, ¿no? Ujú. Simplemente es de, ok, vas a estar en el anexo, muy bien, cuídate, ¿no? Y ya no es como, haz tu vida y ya se me vale, ¿no? Es de, sé que estás sirviendo y incluso ella a veces me lo ha dicho, ¿no? Dice, tal vez es de como, eso dicen, pues me agrada y a mí me hace sentir tranquila, ¿no? Ha dejado de presionarme con cosas, ¿no? Porque antes ella me decía, así como me eligió mi carrera, ya tenía un plan para mí de vida, ¿no? O sea, a esta edad ya sabes, ya tienes que estar casada, ya tienes que estar con hijos, tienes que estar trabajando en tal lugar. Entonces, ella ha cambiado conmigo y me ha dicho, he aceptado que eres mi hija, ¿no? Y que yo hubiera querido esto, pero te acepto así como eres, ¿no? O sea que podemos decir que gracias a que tú estuviste en el grupo y que vas a estar y que has estado, güey, se pudo reestructurar la relación con tus papás. Así es. Sí, pues es lo más grande que, pues que he podido obtener estando acá, ¿no? Sí. Como Y dices, a veces, ajá, ajá, a veces se piensa que "Ay, yo también me llevo bien con mis papás". No, pero no es solamente llevarte bien, güey. Es tener una relación, es estar, tus problemas son los míos, te apoyo con los tuyos, acepto tus cosas. O sea, no nada más es querernos cuando estamos de buenas, sino todo lo demás, güey, todo lo que implica esforzarte y meterte, no meterte si no quieren, güey, no, pero esforzarte y preocuparte y ocuparte por las situaciones de tus papás y que ellos a su vez contigo, güey, y que recuerden que tú también estás agrupada y que a lo mejor si nos cae experiencia en 31 de diciembre, ni pedo, güey, ni pedo, es así, ¿no? nos vamos, sí. Fíjate, ya para ir terminando esto, eso ya es un clásico de las crónicas de gratitud. Yo te doy una palabra y tú me dices en tu vida qué representa o qué significa en tu vida. ¿Va? ¿Qué significa para ti, Viena, el amor? El amor significa que, que es lo más grande que el ser humano puede experimentar. Ujú, Para mí representa mi relación con Dios, mi relación con las personas que estimo ujú, y también pues con las personas que ni siquiera conozco, porque siento que el amor lo relacionamos con el servicio, ajá, ¿no? A veces servimos por amor, ¿no? Por ejemplo, amor al servicio y sin embargo son personas que ni siquiera conocemos. Para mí amor es eso. Eh, Digo, por ejemplo, yo observo en el grupo a personas o a padrinos que tienen personalidades muy frías. ujú, Y sabes a mí que me sorprendió, para mí yo siento que pues, esas son como manifestaciones pues, del amor, ¿no? Como en un apadrinamiento, por más frío que sea el padrino, está preocupado por la persona y preocupado por sacarlo del pedo, por ayudarlo, porque esté mejor en su vida. sí, bueno, Y yo mismo pues lo veo en mí, ¿no? O sea, el amor fue lo que me hizo cambiar, porque pues yo te digo, o sea, antes yo me preocupaba, no me preocupaba por los demás, me preocupaba solo por mí. Y si veía feliz a alguien, pues yo me enojaba, ¿no? Si ujú, veía que a alguien le iba súper mal, pues yo súper feliz. Y entonces que hayan cambiado eso en mí, pues para mí eso es el amor, ¿no? Y que me lo permite, pues Dios, ¿no? Como ok. lo he sentido. Y ya tocando el punto de que ya tocaste de Dios, ¿qué significa o representa para ti Dios? Dios para mí representa, mira, yo lo interpreto como una energía vital. O sea que si no lo tuviera, o si no estuviera yo cerca de él, porque he entendido que él está conmigo, pero si yo no estoy cerca de él, de nada me sirve todo lo que pueda tener. Ya. Porque yo siempre tuve a mis papás, económicamente no tenía problemas, a lo mejor hasta hoy tengo más problemas económicos que cuando viví la experiencia Sí, realmente, bueno, ¿no? Tenía quizás amigos,
tenía muchas cosas, pero no tenía a Dios. Bueno, más bien yo no estaba cerca de Dios. Entonces, para mí, la relación con Dios, el estar con Dios, para mí es como eso vital, ¿no? Como si me diera vida, porque si no era como un zombi o como una planta, ¿no? Existía Y ya. y nada más, ¿no? Y ahora para mí lo simbolizo así, ¿no? A veces digo que para mí es como una energía muy grandotota que me permite hacer que las cosas sean diferentes, ¿no? Me permite sentir y me permite dar algo que yo solita no puedo. Ok. ¿Y el servicio qué representa para ti? Para mí el servicio, bueno, te lo decía, es como una manifestación del amor que yo he sentido. Y pues para mí el servicio representa eh, pues muchísimo, ¿no? Representa todo lo que yo puedo hacer por otra persona, representa la sobriedad de los alcohólicos, la eficacia del programa, ¿no? Porque yo les digo, el servicio padrino, lo que obtenemos del servicio, fíjate que es tan grande que ni siquiera lo podemos encontrar descrito en los libros. O sea, podemos leer y que vas a obtener esto del servicio, pero si nosotros escuchamos a cada persona qué es lo que ha obtenido a través de servir, son diferentes experiencias lo que han obtenido y son muchísimas cosas, pero los libros te dicen, sirve, nuestro objetivo es ayudar a otro ser humano, nuestro objetivo es servir y mantenernos sobrios, más sin embargo, no lo vas a entender hasta que no lo hagas, ¿no? Entonces, para mí el servicio es No, ajá, como entender esa satisfacción de decir, no necesito nada, nada más con que estés bien y ya, güey, ¿no? Sacarte, exactamente, porque ni siquiera es ayudarte, es verme reflejado. Yo estaba como tú, y alguien me ayudó y yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? exactamente. Y ya para última pregunta de estas, ¿qué representa para ti el grupo Nueva Creación? El grupo Nueva Creación para mí representa un cambio de vida, una esperanza para las personas, ¿no? Entre todo lo que vivimos actualmente, Ujú. para mí representa esperanza. Ok. ¿Y qué sigue ahorita para Viena? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Qué pedo? Ya sé que es medio raro porque dices, no sabemos, güey, ¿no? Yo vivo, dice la mañana, yo vivo solo por hoy. Pero, ¿qué sigue para ti? Híjole, padrino, fíjate que de principio uno de mis objetivos, sí, como dices, quizás solo por hoy es servir. Me lo decían en algún momento, ¿no? Si tú tienes el tiempo o has acomodado tus cosas para servirlo, hazlo. A veces yo me cuestionaba, y en 5 años, y si ya no puedo hacer esto, mientras tengas la intención vas a poder hacerlo de una u otra forma, ¿no? Sí. Entonces ya me he dado cuenta que es una de las cosas que me mantiene acá, ¿no? Que me mantiene a mí mismo como ser humano. Entonces uno de mis objetivos es servir, ¿no? Donde sea. Y como decimos, y en el servicio que sea, ese es uno de mis objetivos como dentro del grupo, pues estar sirviendo, ¿no? Y pues en mi vida, pues ahorita ya mis planes, pues es estar acá en Puebla, ¿no? Te digo, ya me traje a mi mamá. Ahorita justamente pues ando cambiando de trabajo. Ujú. Mira, honestamente yo he cambiado de trabajos amoldando mis tiempos para estar en el grupo. O sea, una de las cosas, como dices, a lo mejor en su momento que era como sugerencia de tienes que estar, ¿no? Ahora para mí es como el estilo de vida de disfruto estar acá, ¿no? Mi día relajado es de que sabes que vas a tener tiempo para llegar a tu agrupación. Entonces es como parte de mí, me agrada y me satisface poder encontrar trabajos que se acoplen a que yo pueda seguir asistiendo a mis juntas, a las experiencias y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he buscado, ¿no? Tratar de ir equilibrando estas dos partes. De repente te puedo decir, a lo mejor me fui a un lado mucho servicio, a veces nos vamos mucho de trabajo, pero ahorita hemos tratado de equilibrarnos en esa cuestión. Ok. Y ya por último, no sé lo que quieras decir, lo que quieras hacer, decir, la tribuna es tuya. Ok, bueno, pues lo que quiero es agradecerles precisamente por la invitación. Eh, sí, un poco nerviosos, ¿no? De estar aquí, pero pues sentirnos muy afortunados, ¿no? De poder compartir un poquito de lo que hemos logrado, ¿no? Lo que el grupo ha logrado conmigo y pues invitarlos, ¿no? A que se den la oportunidad de experimentar realmente lo que podemos obtener a través del servicio. No es un proceso fácil, las cosas que queremos
a veces son pequeñas comparadas con lo que el grupo nos empieza a dar. Solamente que a veces somos muy exigentes y perdemos mucho tiempo sufriendo por lo que no hemos podido conseguir en lugar de aceptar la realidad que tenemos y tener paciencia e insistencia de seguir progresando, y cuando te das cuenta las cosas que empiezas a obtener son mayores de lo que tú pensaste. Yo les puedo decir que la relación con mis papás es mucho más grande de lo que yo pude imaginar o de lo que incluso mis padrinos me pudieron como comentar, ¿no? Las satisfacciones que va sintiendo uno en la vida de igual manera, ¿no? Son muchísimo más grandes, y pues yo, es lo único que les puedo decir, ¿no? Invitarlos a que experimenten esta experiencia de estar en el programa, de continuar con nosotros y bueno, de también poder escucharlos. Va. Pues miren, fue desagradable para nosotros, para Crónicas de Gratitud, haber hablado con una de las iniciadoras. Estuvo desde la UAP, desde los salones, en las maratónicas para iniciar su grupo, en los cambios de grupo. Ha ido y subido, bajado emocionalmente, como todo miembro de Alcohólicos, bueno, del grupo Nueva Creación. Y pues nada, ya para agradecerle, Marina, agradecerte que hayas tomado esta invitación, porque estamos tratando eso, güey, ¿no? De hablar con gente que ha estado en los anales del grupo Nueva Creación, güey, que es los inicios, güey. Recordando que estamos en el grupo de Puebla, y de este lado, aquí va a aparecer la dirección de este grupo y los números de contacto, por si alguien es de Puebla y quiere vivir su experiencia. Pues yo soy Fernando y por mi parte fue todo de estas crónicas de gratitud. Esperen el próximo capítulo. Chido, bye.